Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios y es cómo hacer el análisis morfológico dentro de una oración. Ya tenemos dos videos donde expliqué el análisis sintáctico, donde les enseñé algunos truquitos para identificar los modificadores del sujeto, los complementos del predicado, pero ahora vamos a ver un tipo de análisis que es diferente, porque es un análisis donde lo que nos interesa es la morfología de la palabra, o sea, el origen de la palabra, y a esto se le conoce como análisis morfológico. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal, activar la campanita, regalarme un like y compartir este video con otras personas que estén estudiando español. Recuerda que de esa manera me apoyas para que mi canal continúe creciendo. Entonces vamos a comenzar hablando de qué cosa es el análisis morfológico. Bueno, el análisis morfológico lo que se centra es en identificar las categorías gramaticales dentro de una oración. A diferencia del análisis sintáctico, donde lo que nos interesa es encontrar las relaciones sintácticas y semánticas entre los elementos de una oración, en el análisis morfológico lo que nos interesa son las categorías gramaticales. Es decir, si en esa oración hay sustantivos, adjetivos, artículos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones o interjecciones. O sea, ya no nos van a interesar las relaciones como ocurre en el análisis sintáctico, sino la morfología, o sea, el origen de la palabra. Y por eso, en el análisis morfológico, nosotros tenemos artículos determinados o indeterminados, sustantivos que pueden ser comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos. Tenemos adjetivos que pueden ser posesivos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, numerales. Todas esas categorías las vamos a estudiar en este video. Tenemos también los verbos que tenemos regulares, irregulares, copulativos, transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos, personales, impersonales. Tenemos las interjecciones que nos permiten expresar determinadas ideas. Tenemos los adverbios que pueden modificar a un adjetivo, al verbo o a otro adverbio. Tenemos las preposiciones que son a, ante, de, desde, en, entre, con, contra, para, por, sin, sobre, tras, mediante y durante. Casi siempre así nos la aprendemos en la escuela. Y las conjunciones como y, o, ni o que. Entonces vamos a ver un ejemplo de una oración donde yo apliqué el análisis morfológico. Por ejemplo, la hermana de Mario compró un perro negro y un gato blanco. La es un artículo. Hermana es un sustantivo común. De es una preposición. Mario es un sustantivo propio. Compró es un verbo regular, porque si lo conjugo, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, ustedes compran, ellos, ellas compran, siempre se mantiene la misma raíz. Un es un artículo de tipo indeterminado. Perro es un sustantivo común. Negro es un adjetivo calificativo y es una conjunción. Un es un artículo indeterminado. Gato es un sustantivo común y blanco es un adjetivo de tipo calificativo. ¿Qué es lo que ustedes notan? Que lo que me está interesando no son las relaciones que existen entre los elementos de la oración. Lo que me interesa es el origen morfológico de cada una de las palabras que constituyen la oración. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a analizar una oración se fijen en la orientación que les da el maestro. No es lo mismo que te piden el análisis sintáctico a que te pidan el análisis morfológico. Es totalmente diferente. Entonces, ahora que lo vimos en un ejemplo, vamos a estudiar las categorías morfológicas y luego nos vamos a quedar analizando algunas oraciones. Vamos a comenzar por los artículos, que se clasifican en determinados e indeterminados. Los determinados son el, la, los y las. Por ejemplo, el niño, la niña, los niños, las niñas. Los indeterminados son un, una, unos y unas, un niño.
Y es obvio que ese es su nombre porque si yo digo la niña, yo estoy hablando de una niña en específico. No es de cualquier niña, es de la niña. Por eso es artículo determinado. Pero si yo digo un niño, puedo estar hablando de cualquier niño. Por eso es que el, la, los, las es determinado y un, una, unos, unas es obviamente indeterminado. Ahora, los sustantivos los podemos clasificar en propios, como María, Juan, Nicaragua, comunes, como mesa, silla, lápiz, libro. Abstractos, cuando se refiere a los sentimientos, a cosas que no puedo ver con los ojos, por ejemplo, amor, odio, felicidad, son conceptos abstractos, no los puedo ver. Por tanto, tenemos también los sustantivos concretos que sí puedo ver con la vista, percibir a través de los sentidos, como un carro, una casa, una pelota, un árbol, una computadora. O sea, son conceptos que se pueden ver a través de los sentidos, por eso son concretos. También tenemos los contables, ya que podemos contar, por ejemplo, manzana, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, un amigo, dos amigos, tres amigos. Los no contables, por ejemplo, el agua, el azúcar, la carne, la sal. Yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Yo puedo decir un vaso con agua, pero allí realmente yo estoy añadiéndole una partícula para contabilizar algo que no puede contabilizarse. Tenemos también los sustantivos individuales como pez, perro, casa y los colectivos como jauría, bandada, manada, que nos sirven para designar un conjunto de animales, por ejemplo. También tenemos, en el caso de la categoría de los adjetivos, podemos tener los calificativos que indican características del sujeto, por ejemplo, rojo, alto, inteligente. Los demostrativos, que lo que indican es el nivel de distancia que estamos de la persona de la cual hablamos. Por eso tenemos este, ese, aquel, aquello. Por ejemplo, aquella niña es mi amiga, eso es un adjetivo de tipo demostrativo. Y si yo digo aquella niña, estoy indicando que la niña está lejos de mí. Si yo digo esa niña, la niña está más cerca de mí. Por eso es que el adjetivo demostrativo indica el nivel de distancia entre el hablante y la persona de la que se habla. También tenemos los adjetivos numerales. Obviamente tenemos ordinales, cardinales y los múltiplos. Es decir, 1, 2, 3, 4, triple, cuádruple, primero, segundo. Por ejemplo, yo quiero un slide de pizza o un pedazo de pizza. O yo quiero el cuádruple de la ración, por ejemplo. O el corredor llegó primero en la fila. O sea, en estos casos estoy usando adjetivos de corte numeral que modifican directamente a los nombres. Ahora, también tenemos adjetivos de tipo posesivo, como en el caso de mi, tú, su, nuestra. Si yo digo mi casa, eso es un adjetivo posesivo. Si yo digo tu casa, tú es el adjetivo posesivo. Si yo digo nuestra casa, nuestra es el adjetivo posesivo. También tenemos los adjetivos indefinidos, como cualquiera, ninguno, otra o alguno. Por ejemplo, cualquier niño puede venir a mi fiesta. Ningún niño puede venir a mi fiesta. Otro niño puede venir a mi fiesta. Algún niño puede venir a mi fiesta. También tenemos adjetivos de corte exclamativo, como cuál o qué, y de tipo interrogativo, que son igual cuál o qué, pero obviamente lo que varía es el signo. Entonces, si yo digo, ¿cuál niño vino? En ese caso, ¿cuál? Es un adjetivo de tipo interrogativo. Ahora, también tenemos los verbos. En el caso de los verbos, recordemos que pueden ser regulares, como comer, bailar, cuando mantienen la misma raíz. Pueden ser irregulares, cuando no mantienen la misma raíz, como caber, acordar, morir, jugar, nacer, por ejemplo. Yo quepo, tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, ustedes caben, ellos caben, ¿ven? También tenemos los transitivos, que son los que necesitan complemento directo para tener sentido, como en el caso de hacer, confeccionar, arreglar. Los intransitivos, que no necesitan complemento directo, como bailar, dormir, reír,
cantar. También tenemos los verbos recíprocos, donde la persona realiza la acción y la recibe sobre sí misma, como en el caso de abrazar, conversar o besar. Por ejemplo, la persona realiza la acción y a su vez la recibe. Por ejemplo, Juan y Elena se abrazan o María y Pedro conversan. Es decir, cuando yo digo Juan y Elena se abrazan, Juan, por ejemplo, abraza a Elena y Elena abraza a Juan. Por tanto, el verbo abrazarse es un verbo recíproco. También tenemos los verbos reflexivos, donde la persona realiza la acción y la recibe sobre sí misma, sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, Mario se baña, Ana se peina, Luisa se maquilla. Todas estas son acciones donde la persona realiza la acción, pero a su vez se la revuelve como en forma de reflejo. Por eso se llaman reflexivos. También tenemos los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. En el caso de los adverbios, recordemos que tenemos los adverbios de cantidad, como algo, bastante, demasiado, nada, poco, más o menos. Los adverbios de lugar, como aquí, abajo, allá, allí, arriba. Tenemos los adverbios de tiempo, ahora, antes, ayer, después, hoy, luego. Puede haber profesores que solo te piden que identifiques el adverbio y puede haber profesores que te piden que identifiques la clasificación. Eso va a depender obviamente de tu maestro, pero bueno, si lo quieres muy en detalle, tienes que tomar en cuenta que además de decir que es adverbio, vas a decir el tipo de adverbio. Recuerda que hay adverbios de modo, como así, bien, deprisa, despacio. Hay adverbios interrogativos y exclamativos, como cuándo, dónde, a dónde, cómo, por qué, cuánto. Hay adverbios de afirmación, como ciertamente, cierto, claro, efectivamente. También tenemos de negación, por ejemplo, en absoluto, jamás, no, nunca. Tenemos adverbios de duda, como a lo mejor, posiblemente, puede ser, quizás. Los adverbios relativos, que son cuánto, dónde, a dónde, cómo y cuándo. Otra categoría gramatical que también tenemos son las interjecciones, que lo que hacen es expresar, por ejemplo, determinadas situaciones. Por ejemplo, lo que indica es asombro, sorpresa, o admiración, qué bien te quedó, o cuando me golpeo, ¿no? Que indica dolor, o guay, aceptación de algo, o de rechazo, o cuidado, de advertencia, de asombro, puac, de asco. También las interjecciones, bueno, son muchísimas, pero lo que hacen es ponerle nombre a un determinado sonido o a una determinada intención que nosotros damos. Si ustedes se fijan, las interjecciones no son en sí palabras con sentido completo, sino palabras que permiten que el discurso y la conversación se vea de manera más fluida. También tenemos las conjunciones, que tenemos muchas, pero si te piden pues la clasificación, están las copulativas, y, ni, que. Tienes las adversativas, pero, más, aunque. Tienes las disyuntivas, o, sea o bien, cuando tienes que elegir entre dos opciones. Tienes las distributivas, que son las que van separadas por puntos suspensivos y por eso son dos siempre, ya, cerca, lejos, aquel. También tienes las conjunciones subordinantes. En el caso de las conjunciones subordinantes, bueno, tenemos de varios tipos. Entre ellas están las causales, por ejemplo, pues, porque, puesto que, ya que. Tenemos las comparativas, por ejemplo, como, más que, igual que, menos que, así como. Tenemos las condicionales, por ejemplo, si, con tal que, a menos que, dado que. Tenemos las concesivas, como, aunque, a pesar de que, si bien, por más que, por lo tanto. Tenemos las consecutivas, como por ejemplo, así,
luego, tan, tanto que, con que, así que. Tenemos las temporales como cuando, mientras, ante, apenas, en cuanto, y las finales como por ejemplo para, porque, para qué o a fin de qué. Las preposiciones, recuerden que pues son poquitas: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Entonces esas normalmente uno se las aprende de memoria. Ahora veamos aquí 3 ejemplos de análisis morfológico. En este caso la oración es: la cocinera Josefa cocina carne de res. En este caso la es artículo determinado, cocinera es sustantivo común, Josefa es sustantivo y nombre propio, cocina es verbo, carne obviamente es sustantivo común, de es preposición y res es sustantivo común. Veamos esta otra oración. El capitán gobierna su barco que está en el mar. Entonces, él es un artículo, capitán es sustantivo común, gobierna va a ser el verbo, su es un adjetivo posesivo que está modificando a barco, que es sustantivo común, que es conjunción, está es el verbo, verbo copulativo, en es preposición, el es un artículo determinado y mar es un sustantivo común. Ahora tenemos esta última. El maestro lleva un libro nuevo. Tenemos el, que es artículo determinado, maestro, sustantivo común, lleva es el verbo, un es artículo indeterminado, libro es un sustantivo común y nuevo es un adjetivo de tipo calificativo. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el análisis morfológico. Recuerda que te voy a dejar en el link de la descripción esta presentación para que la puedas descargar y puedas practicar las diferentes categorías morfológicas. Y no te olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir este video con otras personas que estén aprendiendo español. Bye bye.